Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a los estudiantes y a las estudiantes, ingresantes de las carreras de música. Puede haber estudiantes de composición, pero también puede haber de otras carreras, porque los invitamos a participar en estas charlas, que las programamos justamente en el marco del cierre del curso de ingreso. Pronto van a comenzar las clases. Hoy van a tener la posibilidad de conocer a los docentes referentes de las carreras de licenciatura y profesorado en música, orientación, composición. Bueno, los voy a presentar. Los docentes están desde docentes del ciclo de formación musical básica hasta el último año de la carrera, así que los voy a presentar por orden, ¿sí? Está el profesor Diego Graciosi, titular de la Cátedra de Taller de Composición. Está la profesora Leandra Yulita, titular de la Cátedra de Introducción a la Composición. El profesor Luis Menacho, titular de Composición 1. El profesor Marcelo Rodríguez, titular de Composición 2. El profesor Carlos Mastro Pietro, alias Mastro, todos podemos decirle así, titular de la Cátedra de Composición 3. Y la profesora María Cecilia Villanueva, titular de la Cátedra de Composición 4. Como recién comentábamos, al finalizar la charla, ustedes van a tener la posibilidad de hacerles consultas, siempre referentes al área de la carrera, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con consultas más administrativas, de inscripciones, cronograma de fechas, todo eso lo consultan al departamento. Al mail del departamento, pero hoy aprovechen a los profesores para, bueno, consultarles todo lo que tenga que ver con la carrera. Así que bueno, yo me despido, así ustedes pueden continuar con la actividad y bueno, nos encontramos pronto en las clases, cuando comiencen las clases. ¿Sí? Hasta luego. Bueno, los saludo a los profesores también y a las profesoras. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Bueno, buenos días. Ahí ya nos presentó la jefa de departamento. Yo antes de arrancar vamos a hacer del mismo orden que dijo la jefa, cada cual va a hablar un poco sobre la cátedra en general y de su área, de su curso. Y quería, antes de comenzar, hacer una suerte de aclaración académica que tiene que ver con que las carreras de composición, hay dos carreras que se han inscrito indistintamente, ustedes, que es la carrera de licenciatura en música y la carrera de profesorado en música, siempre con orientación a composición. La idea, que me parece más una onda, es hacer una sugerencia, que es que la gente que se ha inscrito en la licenciatura también les conviene en breve inscribirse, porque ya está habilitada, ¿no? Una vez que se inscribieron la primera vez, el año siguiente se pueden inscribir en otra carrera, se pueden inscribir en profesorado, que básicamente son las mismas carreras. La diferencia es que tienen las materias pedagógicas y tienen un título, el profesorado tiene un título habilitante para docencia, que en general es muy conveniente porque con el título de licenciatura es a veces muy complicado trabajar en determinados ámbitos. La licenciatura puede servir, bueno, para obtener la fama tal vez, pero no siempre se da. Así que ahora le paso la palabra al famoso profesor Diego Graciosi, que es de taller sí, dije bien, taller de composición. Diego. Bueno, gracias, Mastro. Bueno, buen día para todos y para todas, y bienvenidos. Voy a hacer una breve síntesis de lo que trabajamos un poquito en taller de composición musical. Igualmente aquellos que estén decididos después de hacer la carrera, nos vamos a volver a encontrar en unos días y ahí se ampliará y se explicará bien lo que es la materia, pero haciendo una síntesis de trabajo, esta va a ser el primer encuentro que ustedes van a tener en relación directa con lo que es la composición. Si bien hay otras asignaturas de ejecución grupal en las cuales también se compone, nosotros trabajamos más específicamente con lo que es la composición a través de partituras escritas y después llevarlas a su ejecución, no desde una estética ni desde el folclore, ni desde el rock, ni de distintas estéticas, que eso lo van a ver en otras materias a lo largo de la carrera, que les sugiero que está bueno ir viendo lo que son los programas de las carreras en sí,
para ir viendo las materias que se van cruzando. Pero esta es la primera específica en lo que es troncal en composición. Que 3 ejes principales que trabajamos, que son el trabajo sobre las formas, diferentes estructuras formales, algunas no tanto tradicionales o asociadas más a lo popular, no tanto desde ese lugar, desde una búsqueda más experimental, asimismo con los materiales, y buscar diferentes procedimientos de cómo llevar adelante esos materiales musicales que van surgiendo. En sí, desde lo que es de la presencialidad, siempre tenemos trabajos que son grupales y algunos que son individuales. Dado la virtualidad que nos sorprendió el año pasado, todos los trabajos son individuales y trabajamos desde ese lugar. Entonces, lo que nosotros tratamos es que los trabajos, a lo largo de determinadas correcciones, se puedan plasmar en una partitura y que se puedan tocar. Todo lo que se escribe se toca. Toda la música con la que trabajamos, ustedes componen, siempre termina sonando. Ese es nuestro objetivo. Vamos a silenciar acá algunos micrófonos que tenemos. Ahí está. Sí. Les estaba diciendo la importancia de escribir la música. Yo sé que muchos por ahí que ingresan no tienen la experiencia de la escritura musical. Nosotros no dedicamos específicamente a la enseñanza de la escritura, pero sí alentamos o damos materiales o sugerencias de cómo ir aprendiendo. Así que lo que sugerimos es ir empapándose de ese tema, ¿sí? No hay una materia específica que se llame lectoescritura, ¿sí? Pero nosotros lo pedimos desde cada una de las asignaturas. Por supuesto que va aumentando año a año la exigencia de la escritura, ¿sí? En el caso nuestro, nosotros vamos a dar material de orientación y los profesores van guiando, pero no específicamente van a dar clases de lectoescritura. Entonces, escribir las obras con las consignas formales que vamos a ir trabajando, poder tocarlas y reflexionar también sobre esa música, ¿sí? Desde lo que es el marco estético o estilístico, en lo que es el primer año de este taller de composición musical, es mucho más amplio y mucho más abierto, y tomamos también lo que ustedes van trayendo. Y al mismo tiempo vamos abriendo un abanico grande de otro tipo de músicas, ¿sí? Y especificándose con algunas otras cuestiones interesantes. Eso desde lo estético. 2 cosas más, como para también darle el pase a mis compañeros. Vamos a tratar de este año, que no tenemos presencialidad, por lo menos hasta lo que dicta la Universidad de La Plata, que es hasta mitad de año, hasta el receso invernal. Realizamos conciertos en vivo, en el auditorio, en conjunto siempre con Luis Menacho, que trabajamos juntos en Composición 1, como para llevar también a la instancia de concierto y no de trabajo práctico solamente las obras, sino que pasen por la instancia de un concierto con gente que vaya con un público, y lo que requiere la ritualidad de un concierto, la preparación. Nosotros tratamos de, cuando hay una presentación de trabajo, que tenga ese tipo de ritualidad. Y ahora les voy a pasar brevemente por el chat, esto que les voy a pasar por el chat, que van a tener todos a disposición, es un SoundCloud que generaron los alumnos del año pasado, que cursaron taller de composición, que fue autogestión. Generaron un SoundCloud en donde subieron todas sus obras que fueron componiendo a lo largo de las 4 unidades de la cursada. Y ellos, de manera autogestiva, generaron y quisieron, como no se podía hacer conciertos o mostrar, dijeron, bueno, vamos a mostrar nuestra música y las composiciones dentro de la cursada. Así que tienen un marco un poco que habla ahí la música, sintetizando más de lo que yo estoy diciendo, en donde se pueden dar una idea de cómo trabajamos, ¿sí? Siempre ahí van a encontrar teóricos y prácticos. Con los prácticos van a trabajar con los docentes, específicamente con el seguimiento y la construcción de estas obras, ¿sí? Bueno, Leandra, si querés, te doy el pase. Ahí se quedó. Está congelada y desapareció, Leandro, ¿no? Sí. A ver. Quizá creo que avisó que tenía algunos problemas de internet. A ver si se reconecta. Pregunto en general, ¿van escuchando bien, chicos? Todo lo que se va hablando. Pueden decirnos por el chat si quieren. Bien. No.
Mientras, si quieren, no sé si... ¿Querés seguir vos, Luis? Ahí volvió Leandra. Ahí volvió. Estás muteada, Lean, ¿eh? ¿Estoy? Ahí se te escucha. Bueno, voy a ser breve porque tengo problemas de conectividad y estoy evidentemente hoy con muchos problemas. Buenos días a todos. Oh, otra vez. Primer año de la carrera. Voy a ampliar un poco porque hay como algunos elementos, por supuesto, comunes en todas nuestras clases de composición. Uno de los elementos que yo quería remarcar es que nosotros trabajamos todos sobre lo que se podría llamar la composición libre, o sea, no trabajamos sobre modelos. Sí trabajamos abarcando o tomando problemáticas musicales en las consignas. Esto ya lo explicó Diego en sus consignas de taller, y bueno, esas problemáticas siguen en mi curso, donde tomamos problemáticas, algunas sobre, puede ser sobre algún parámetro musical o sobre algún proceso musical, como puede ser, bueno, la transición o alguna problemática específica. Estas problemáticas también se trabajan en mis clases con dos modalidades. Se trabajan a veces con clases expositivas, donde se ve en obras de compositores, y después se trabajan en las clases sobre las obras, sobre las consignas que damos y los trabajos que ustedes van trayendo, que los alumnos van trayendo en una modalidad tipo taller. ¿Qué significa la modalidad tipo taller? La modalidad tipo taller significa... Ay, se cortó de nuevo. Se quedó sin audio. Nos quedaremos con la intriga. A ver. Quizás lo mejor es que por ahí apaguen la cámara, ¿no? Porque cuando uno tiene mala conexión, el video consume mucho. Igual es más de Leandra que tendría que no poner cámara. Por eso le digo, claro, si ahora no me está escuchando, cuando se reconecte. ¿Querés seguir un poquito, Marce, ampliando? Vos que estás con Leandra también, hasta que Sí, aparezca. sí, un poco lo que decía Leandra es que en la modalidad de taller lo que hacemos es, si bien son trabajos a veces son trabajos grupales, a veces son trabajos individuales, hay un seguimiento individual. Es decir, puede ser que quizás el trabajo sea individual y todos participen de la consigna, es decir, participen del trabajo del compañero diciéndole, bueno, no sé, a mí me parece esto, tal cosa, el seguimiento siempre es individual. A ver, Leandra, estábamos diciendo que por ahí, si apagás la cámara, por ahí ganás un poco de... Sí, de todas maneras me parece mejor que sigan porque estoy muy mal, se me va y vuelve todo el tiempo, esto va a ser muy desprolijo. Si querés completa un poquito vos, Marcelo, y presentar el trabajo que hizo Iñaki Ran, porque si no me parece muy desprolijo. Perdón, pero se ve que estoy con muchos problemas hoy. Bueno, como estábamos diciendo, en Introducción a la Composición, hay trabajos individuales, también hay trabajos grupales, bueno, un poco como dijo Diego, ¿no? A veces el momento que estamos viviendo, todavía no sabemos qué va a pasar después de mitad de año, pero en estos momentos los trabajos en general son individuales, ¿sí? A veces hay trabajos colaborativos también. Podemos escuchar y ver el trabajo que el año pasado realizó un alumno, Iñaki Herrán, un alumno de Introducción a la Composición, en donde el trabajo, digamos, el alumno, le decíamos que además de componer música, interactuara con un video, ¿no? ¿Lo paso? Sí, sí.
puedo agregar algo sobre esto. En realidad esto fue la idea de realizar una muestra a fin del año pasado, una muestra obviamente online, porque todo el trabajo fue online, y entonces frente a las músicas que teníamos yo propuse que los alumnos hicieran algún trabajo de video que obviamente nosotros ni corregimos ni opinamos demasiado, o sea, sí les dimos algunas pautas, pero el trabajo visual era algo aparte. En realidad nosotros trabajamos sobre lo musical, porque al igual que en la clase de Diego, no sé si esto lo aclaró Marcelo, todos los trabajos de introducción a la composición se tocan. En la presencialidad se tocan en clase, y el año pasado se tocaron, los grabaron, trabajaron individualmente, pero también a veces hacia fin de año pudieron trabajar colaborativamente. Esta fue una obra para viola y piano que compuso el alumno Iñaki Herrán y que colaboró con otro alumno de introducción a la composición que tocaba la viola, y entonces juntos interpretaron la obra. Quiero agregar nada más, como para terminar mi exposición, que un eje muy importante para mí es el poder tener una actitud crítica, un pensamiento crítico respecto del quehacer de cada uno, y yo creo que esto se entrena, como se entrena el oído, como se entrena cualquier habilidad que uno desarrolla. Y entonces trabajamos bastante en ese ida y vuelta, en ese conversar sobre los trabajos y sobre también las obras que escuchamos, conversar, opinar, pensar sobre la música. Bueno, con esto yo cierro porque no quiero otra interrupción. Paso a Luis. Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta perspectiva dentro de la Facultad de Artes, que es la perspectiva de composición musical. Y bueno, quisiera decir algunas cuestiones así generales acerca del tipo de trabajo que realizamos y también de algo que se funda desde los inicios, podríamos decir, puesto que acá Carlos Mastropietro señaló este vínculo que hay entre, bueno, una carrera de producción, de creación artística como es composición, con su vinculación con la enseñanza, ¿no? Con la carrera de la enseñanza de la composición. Y bueno, yo no dejo de pensar en la famosa aseveración de un compositor llamado Morton Feldman, que dijo hace unas décadas atrás que la enseñanza de la composición era un invento de los compositores para ganarse el pan, digamos, ¿no? Esto, que dicho de una manera irónica, en alguna medida transparenta algo que, bueno, que en algún punto nos convoca en este lugar, digamos, ¿no? Puesto que para nosotros como profesores de composición, esta es una manera de ganarnos el pan. Pero hay mucho más allá de eso. Si uno empieza a ver hacia atrás, ¿cómo era esto de enseñar y aprender a componer, ¿no? ¿Cómo es este acto dialogal en donde uno se encuentra, en donde hay supuestamente un corpus de saberes que transmitir, del caso de un profesor o una profesora, a un alumno o a una alumna? Y digamos, en ese punto lo que uno empieza a ver es que la enseñanza de la composición es algo bastante reciente. Recién en el siglo XX empieza a sistematizarse algo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje en la composición, en las universidades incluso, ¿no? Digamos, en ese punto, cuando uno se interroga acerca de cómo ocurría esto en el pasado, uno piensa Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, ¿no? Brahms, ¿cómo aprendieron a componer? Bach se sabe que aprendió a componer copiando la obra de Frescobaldi y de Vivaldi. Y después Mozart, Haydn, Beethoven, bueno, aprendieron a componer fundamentalmente haciendo ejercicios de contrapunto. Vale decir, había una positividad, un conjunto de reglas, ¿no? Un conjunto de reglas que transmitir. El siglo XX en alguna medida ha quebrantado toda una suerte de paradigmas, entre otras aquellos que tienen que ver con esas positividades, con el contrapunto como un a priori a la hora de componer, ¿no? Bueno, Erik Satie es uno de los compositores que
se revelan justamente a esa jerarquía del contrapunto dentro de las disciplinas musicales, ¿no? Bueno, desde ese lugar nosotros la tenemos complicada, porque algo que se ha dicho acá ya, bueno, componer en estilo libre, ¿no? Invita, por un lado, a la presencia de una consigna, que es algo que va a atravesar la experiencia de ustedes en todos estos años, ¿no? Una invitación a crear un objeto estético, una obra musical, en algunos casos incluso una obra electrónica, una obra audiovisual, en donde no hay reglas a priori que cumplir, como uno podría pensar en una composición estilística a la manera del contrapunto, ¿no? En ese sentido, estamos en un vacío, digamos, ¿no? Y el vacío es el principio rector de la creación artística y este misterio, ¿no?, que nos convoca, en donde, bueno, no hay un saber positivo a priori, ¿no? Hay técnicas, ¿sí?, pero fundamentalmente podríamos decir que es una gran experiencia de autognosis. ¿Qué quiere decir esto? De autoconocimiento. A lo largo de todo este trayecto hay una gran pregunta que tiene que ver fundamentalmente con este diálogo que se va a abrir entre ustedes y sus profesores, entre ustedes y sus compañeros, ¿no?, acerca de quién soy en términos de sujeto que escucha, ¿no? Puesto que cada uno de ustedes, en este sentido, y eso es lo que vislumbra la posición prácticamente imposible, digamos, ¿no?, de la enseñanza de la creación artística, viene con una singularidad radical. ¿Qué significa una singularidad radical? Cada uno de ustedes viene con experiencias de escucha completamente diferentes. Vienen de países distintos en muchos casos, de provincias distintas, de lugares, de ciudades distintas, en algunos casos incluso de generaciones distintas, y se topan con nosotros que también somos de una generación distinta, ¿no? Nosotros no nacimos, nosotros los profesores, profesoras de esta perspectiva, no nacimos dentro del entorno digital como un hábitus, podríamos decir, a priori, como por ahí sí ustedes, ¿no? Para nosotros Internet es algo que aprendimos. Para ustedes es casi un dato fenoménico, es un dato del mundo, ¿no? Ya desde ahí, digamos, bueno, es empezar a tratar de andar este camino con todas estas complicaciones, digamos, ¿no? Porque, bueno, dentro de toda esta perspectiva también lo que se involucra es un oficio, es un saber hacer, es una manera de mirar, es una manera de tomar un posicionamiento frente a la escucha, frente a la tradición. Porque, bueno, en todos los años de esta materia, bueno, se hace énfasis en, bueno, en el análisis, en la escucha, en la lectura, en el acercarse a otras experiencias estéticas, por supuesto. Acercarse a la arquitectura, acercarse a la pintura, al cine, todo eso ayuda, todo eso funda un universo simbólico, funda un universo de escuchas que permiten que yo pueda leer, interpretar el mundo y poder proponer algo, ¿no? Toda creación artística en alguna medida, como dice Hauser, es una alocución y una pronunciación. ¿Alocución qué significa? Este intento de levantar la voz, ¿no? O sea, levantar la mano porque hay algo que quiero decir, hay algo que quiero proponer. Toda obra artística es una propuesta de algo. Pero también es una pronunciación, puesto que se dirige a un otro. Y acá tomo como piedra basal lo que dijo la profesora Yulita cuando dijo, bueno, y también Diego, ¿no? Esta idea de, bueno, y lo llevamos al escenario, lo llevamos a una grabación, lo llevamos a un video, lo llevamos a una instancia en donde esa codificación, que puede llegar a ser la partitura en este caso, ¿no?, se traduce en sonido, se traduce en lo que se dice en el arte una sensibilia, ¿no? O sea, algo que es sensible, algo que es capaz de ser percibido. Y eso que podemos percibir justamente nos funda el lugar de un otro, de ese público. ¿Mm? Entonces, bueno, básicamente en esta perspectiva, digamos, ¿no?, y en concreto, digamos, en lo que nos convoca en mi caso, composición 1, básicamente lo que tenemos son estos trabajos de diversa naturaleza, ¿no?, con todas estas dificultades que se ponen en juego, algunas de las cuales he señalado, ¿no?, y que tienen que ver fundamentalmente con distintas consignas, que son invitaciones a distintas experiencias.
hacer obras de música de cámara, con música electrónica, con música de orquesta, en el caso de años posteriores, para un ensamble de solistas, como es el caso del ensamble Drago, ¿sí? Obras que harán con sus compañeros, en fin, distintas experiencias, ¿no? Y que como todas experiencias, ¿no? Como todas aventuras, podríamos decir que son estas experiencias, implican por un lado recompensas y peligros, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos a esta perspectiva, y bueno, en el decurso del tiempo iremos encontrándonos con cada uno de los docentes que están a cargo. Bueno, gracias, Luis. Bueno, pasamos a Marcelo. Bienvenidos a todos y todas. Yo me voy a presentar. Soy el profesor Marcelo Rodríguez. Estoy a cargo de Composición 2. Composición 2 es un año, le decimos bisagra, es el año en donde apuntamos ya a que los alumnos, a prepararlos para poder componer obras para orquesta. Entonces, durante este año vamos a hacer trabajos, vamos a hacer obras. La idea es que los alumnos ya, digamos, en esta altura, en este trabajo de una búsqueda personal, lo que veníamos hablando, obras, Luis habló de la singularidad, eso es muy importante, porque la idea no es imitar modelos compositivos, sino la idea es que ustedes puedan proyectar su imaginario sonoro. Y nosotros vamos a partir justamente de un trabajo con uno de los organismos de la facultad, que es el ensamble Drago. Es un ensamble compuesto por profesores, y la idea es que es como una orquesta de cámara, donde tenemos cada fila, un instrumentista de cada fila. Tenemos flautas, oboe, una flauta, un oboe, un clarinete, un fagot, etcétera, etcétera, ¿no? Cuerdas. Entonces, el hecho de componer para un ensamble y escuchar la obra luego de componerla, obviamente va a ser un punto de partida muy interesante, porque va a estimular nuestro imaginario sonoro. Nosotros vamos a estar limitados por el registro del instrumento, pero a la vez también el sonido del instrumento, la tímbrica, qué queremos, cómo queremos las combinaciones, las mezclas, los registros. Bueno, todas esas cuestiones van a servir de estímulo para la composición. Entonces, bueno, en Composición 2 justamente vamos a poner el foco en prepararnos para componer para grupos grandes, y la idea es que suenen. Lamentablemente el año pasado, por el problema de la pandemia, el ensamble no pudo tocar las obras de los alumnos, pero bueno, ahora en un rato yo quería mostrarles un trabajo de 2018 de un alumno, pero antes quería decirles unas cositas para cerrar. A nosotros nos interesa mucho que ustedes también pongan en juego su curiosidad. Es muy importante que ustedes se pregunten cómo suena eso, me gustó tal sonido, tal mezcla, que sean curiosos. Y vamos a insistir mucho en el trabajo con el sonido. Todo esto que vienen investigando, vienen probando desde taller de composición, pasando por introducción a la composición y composición 1, esto de hacer sonar las obras, todo esto tiene que servirles a ustedes de base para poder imaginarse, para tener un registro sonoro y poder imaginarse el sonido y las combinaciones. Yo siempre hago una comparación. Ustedes pueden imaginarse el sonido de su madre o de su padre diciéndoles hola o diciéndoles algo, alguna frase. Ustedes pueden inventar una frase en su cabeza sonora y hacerla sonar con el sonido de la voz de su mamá o de su papá. Bueno, lo mismo tienen que hacer con los instrumentos musicales. Ustedes tienen que poder ser capaces de imaginarse una frase musical tocada por un oboe, por un clarinete, por un violín. Nosotros, estando en la presencialidad, tenemos la posibilidad de acercarnos al ensamble, hablar con los profesores y preguntarles, hacer pruebas sonoras para poder estimular este imaginario sonoro. Bueno, vamos a escuchar ahora sí un trabajo de un alumno, Hernán Barrio Nuevo, de Composición 2, que justamente compuso para este ensamble.
como para cerrar, fíjense que acá el alumno trabajó con sonidos más puntuales, si se quiere, o lo que decimos bloque y línea, con ataques y resonancias, ¿sí? Sonidos que tienen mucho ataque y resonancia. En este caso aprovechó algo que por ahí físicamente no tiene tanto recurso como es el piano, que no tiene tanta resonancia como otros instrumentos, pero bueno, jugó con la resonancia del piano, que a la vez las cuerdas, digamos, se suman un poco a esa resonancia, y después estos ataques se liberan y son utilizados en principio como puntos y después se transforman en líneas melódicas. Bueno, muchas gracias. Lo dejo con el profesor Carlos Mastropietro de Composición 3. Bueno, buenos días. Y voy a ser breve, ya que ya son y 33 y tenemos que entregar la sala. Bueno, primero quiero decir que, por supuesto, sigo y apoyo todo lo que han dicho los colegas y la colega al respecto de las cuestiones generales, bueno, más allá de lo particular de cada curso. Y lo que quiero resaltar en el caso del curso de Composición 3 es que, siguiendo un poco con lo que explicó Marcelo del curso 2, ya el curso 3, la responsabilidad, digamos, creativa y compositiva y de trabajo es bastante más grande, dado que se trata del anteúltimo curso de composición. Y solo queda después Composición 4, ¿no? En ese sentido, parece que fuera una cosa muy simple, una trivialidad lo que estoy diciendo, pero es bastante, a veces, en algunos casos es complicado llegar a esa instancia de creación, ¿no? A pensar que ya la responsabilidad es casi absolutamente de cada persona. Hay las pautas que hay o las consignas para los trabajos son muy abiertas, muy abiertas, muy amplias, y bueno, en ese sentido hay que hacer, cada persona que cursa tiene que hacerse más responsable y hacerse cargo de lo que va a trabajar. Otra cosa, cuestión general que voy a decir, que también hacemos mucho hincapié en el curso 3, es que proponemos, en la medida de lo posible, de la forma de trabajo de cada persona, volver un poco mantener y tratar de trabajar desde el inicio de la composición, no con, por ejemplo, aparatos, máquinas o computadoras que condicionen la inventiva. La idea, la propuesta de la cátedra es, por ejemplo, una de ellas es trabajar con papel y lápiz, y goma sobre todo. Pero a veces es muy tentador en esta época de tecnología ir primero cuando tienen que, el profe me dijo que haga esta obra, bueno, agarro la compu y empiezo. Pero todos los programas, por ejemplo, de edición, te exigen de entrada que pongas un compás, y no necesariamente cuando alguien está inventando música, sabe directamente qué compás escribirlo, cómo va a sonar, cuál es la métrica, por ahí tal vez se te ocurren otras variables, todas esas cosas que estuvieron diciendo la profesora y los profesores que se van a trabajar en los cursos anteriores. En este curso también se trata de juntar todo el bagaje que cada persona trae de afuera de la institución y con todo lo que se aprendió o que se fue adquiriendo o criticando, lo que fuese en los cursos anteriores. Pero básicamente lo que estoy diciendo es que hay que tratar de usar elementos o medios que no condicionen el imaginario creativo de cada persona. Y con eso cierro y le doy paso a Cecilia. Perdón, antes quiero mostrar una partitura, por ejemplo, que es un trabajo no terminado, pero que está hecho a mano en lápiz. Así que voy a compartir. Bueno, en este caso está hecho para que se pueda compartir por internet. A ver si se ve ahí. ¿Se ve? Bien, bueno, eso es una obra que fue trabajada en una grafía mezcla de analógica y tradicional. En algunos momentos hay valores, como figuras negras, redondas. Hay una subdivisión de tiempo, que son 5 segundos aproximadamente acá, si mal no recuerdo. Pero esto es un trabajo que después avanzó y después se decidió en cada instante qué tipo de grafía hacer. Pero esto
la persona que hizo esto lo fue haciendo en el papel, y después, bueno, decidió usar una computadora o no, probar algunos elementos, maquetear, etc. Pero un poco quería mostrar esta partitura para que vean, igual, en este caso, esta persona decidió que, dadas la forma en que la compuso esta obra, la partitura final va a ser manuscrita. Eso, muchas gracias. Adelante, Cecilia. Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, digamos, voy a tratar de hacer un resumen casi demasiado sintético, casi de palabras clave, ¿no? Es decir, ya en el cuarto año, el último año de la carrera de composición, como bien estuvieron diciendo los otros profesores, es decir, ustedes ya van a haber tenido un recorrido donde van a haber experimentado con distintos tipos de formaciones, habrán tenido más, quizás más posibilidades de ejecución, más cuestiones prácticas que han podido resolver y escuchar en vivo. En el cuarto año, es decir, hay como un paulatino, ustedes van a ver que van a poder escribir para distintas formaciones, pero en el último año es un poco la idea es que puedan manejar formaciones mucho más grandes, es decir, trabajamos a nivel orquestal, con o sin solista, es decir, tener la posibilidad de escribir para la orquesta estándar, una orquesta sinfónica, y eso trae sus problemas, porque quizás aquí en este año pueden encontrarse obviamente con la dificultad de que es más difícil llegar a la situación de una ejecución real. No es imposible, hay posibilidades, pero hay muchos menos. Por eso es importante todo ese trayecto que ustedes hicieron en esos años formativos, desarrollar la escucha interior, ¿no? Creo que es fundamental, no solo por lo que se ve en la materia composición, sino en todas las otras materias formadoras, ¿no?, de la carrera, la idea de acercarse a lo sonoro, a la escucha, desarrollar el oído interno, desarrollar la imaginación, ir a conciertos, bueno, en este caso estamos un poco limitados, pero hay todo un bagaje, toda una cuestión a disposición también online de escuchar mucha música, creo que eso es fundamental. Como decía la profesora Julita, como habló Luis antes, y bueno, y todos pasaron por ciertos conceptos que son importantes, es decir, la reflexión sobre la música propia y la de los compañeros, o en general, la idea de el concepto del original, es decir, qué es lo que yo quiero escribir, qué es lo que a mí me suena y cómo lo escribo, es decir, tener desarrollado ya a esta altura más herramientas para poder concretar el imaginario sonoro propio, ¿no? Esto es fundamental porque lo que hablamos de lo que se llama la composición libre, es decir, no atada a ningún modelo de repetición o de base, digamos, esa red de seguridad que puede dar un modelo preestablecido donde hay reglas. No, uno genera las propias reglas para la obra, y es un diálogo interior que uno tiene con su propia obra, y qué es lo que se necesita, qué es lo que pide, tener esa percepción de lo formal, de lo textural, de lo sonoro, lo tímbrico, todo eso que ustedes van a haber estado viendo, quizás más compartimentado o en por distintos momentos y en distintos planos. En este año es como que ahí se pone en juego todo eso junto por primera vez, y obviamente la carrera y la vida de un compositor no se termina cuando uno está en el último año, es más, uno se empieza a sentir cada vez más solo, en el sentido de que, bueno, uno es responsable de las obras que hace, de lo que uno quiere escribir, cómo lo escribe, y se prepara para salir como a un mundo que no tiene fin, digamos. Mientras ustedes tengan ganas van a seguir escribiendo música. Es decir, no es algo que se cierra, sino que es un mundo que quizás por un proceso de maduración, también no solamente
de la edad en la que entran y en la que salen, todavía quedan años y años de producción. Entonces, hay todo un proceso de maduración, y un poco en cuarto año lo que pretendemos es que ustedes pongan en juego todas las herramientas que han desarrollado con, digamos, en los cursos anteriores o con las otras materias, y que ustedes puedan definir su propio mundo, ¿no?, sonoro, y que lo puedan plasmar en una partitura. Es decir, pensamiento, para como tomar palabras así, pensamiento crítico, imaginación, producción, curiosidad, digamos, me parece que eso es fundamental. Obviamente, durante todos los cursos, las clases son tipo taller, que significa eso, que son correcciones individuales, el diálogo entre el profesor y la obra que se presenta, ver potencialidades, posibilidades, también charlar sobre eso con los otros alumnos que están en situaciones similares. Las problemáticas musicales en general son pocas, pero uno las puede trabajar con digamos, distintos grados de profundidad, y quizás los mismos problemas que se pueden exponer en Compo 1, por decir algo, quizás con pautas mucho más específicas y más acotadas, dada digamos, el comienzo, el inicio de este proceso, quizás son las mismas en cuarto año, pero en cuarto año uno necesita tener otro nivel de acercamiento a esas mismas pautas, ¿no? Porque uno ha transitado un montón de otras cuestiones que le agregan capas, ¿no? Entonces, quisiera, digamos, más allá de después que ustedes van a trabajar una obra de orquesta con todo eso, con todo lo que significa, también hay unas cuestiones prácticas, ¿no? No solamente de escritura, sino de lo que es la posibilidad de acceder a ensayos o ejecución, que no es que siempre ocurren, pero uno está preparado para poder hacerlo. Les quiero mostrar un pequeño fragmento de una obra de orquesta escrita por un alumno de la facultad, que ahora es también asistente, y que tuvo la posibilidad de que llegue a esa concreción, digamos, sonora, porque se presentó un concurso y ganó un concurso nacional de la Orquesta Sinfónica Nacional, y tuvo como premio la ejecución de la obra. Es decir, que quiere decir que hay posibilidades, obviamente son menos a medida que cuanto uno más escribe para mucha más cantidad de instrumentos, tiene menos, pero los compositores también tenemos la posibilidad de conectarnos con músicos, mandar nuestras partituras a talleres, a concursos, en fin, hay muchas posibilidades que no tienen por qué cerrar las puertas, digamos, de decir, uy, como voy a hacer una obra muy grande, no voy a tener chances. A veces no son inmediatas, pero llegan. Así que quiero que vean la partitura y ese fragmento de 1 minuto de José Luis Garavito, exalumno y egresado de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, antes de terminar... Hola, esperen que se me fue la pantalla.
Se te escucha bien. Sí, quisiera para terminar, aquí en el chat les voy a dejar un link a un artículo muy importante que se llama Acerca de la composición y su enseñanza, que fue escrito por uno de los compositores más importantes de la Argentina, Mariano Etkin, y quien fuera docente, es decir, profesor de composición durante más de 30 años en la facultad, y que nosotros, bueno, todos que fuimos egresados y somos exalumnos de la facultad, nos formamos, digamos, en la institución con él, y creo que puede ser un buen resumen y tener otra visión también de lo que es la composición y en este caso la enseñanza, así que les dejo el link para acceder al texto de Mariano Etkin, que un poco toca todo y resume ciertas cosas que estuvimos hablando aquí. Así que nada, si tienen alguna, bueno, ahora abrimos un poco para alguna consulta, aunque lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Igual ya hay que entregar, Ah, ya hay que entregar, bueno. Sí, porque son menos 10. Una pregunta rápida. En el chat había preguntado Lena que quería hacer una consulta. Lina se puede hacer una consulta. ¿Hay que desmutearla o...? Alguien está leyendo y dice, ¿podemos acompañar nuestras producciones como por ejemplo un dibujo o un video? Bueno, eso depende mucho de qué es lo que propuesta sea de cada trabajo, de cómo se desarrolla el año. Por ejemplo, digo, no es lo mismo así los trabajos a distancia. Tengo un eco horrible, no sé de quién es. Los trabajos a distancia o otra cosa cuando es el curso presencial. Pero obviamente eso puede llegar a ser así como no sé, Luis mencionó, algo que podría tener componentes electroacústicos, otro tipo de elemento o de otra área. En general, básicamente la música que se hace en estos cursos, no digo así en 100%, pero esencialmente es música para instrumentos acústicos. Con otros componentes, por supuesto, puede integrarse según el curso, la propuesta o la consigna de trabajo. Perdón, una cosa que no dijimos, ¿sí me escuchan? Una cosa que no dijimos es que hacia el final de la carrera hay una tesis de grado. Esa tesis de grado, que sería una especie de composición 5, es un trabajo integrador de toda la perspectiva, en donde ustedes tienen distintas modalidades de realización. Se espera que como tesis de grado es una suerte de integración de todos sus saberes de la carrera. Pueden hacer una obra para orquesta, una obra para un ensamble grande, opción B, o para un ensamble grande que se estrena y se toca en el auditorio de la facultad, un trabajo de investigación, también de tipo de corte musicológico, o una obra multimedial, una obra que interactúe con otro tipo de disciplinas artísticas, como es el caso de la danza, el cine, ¿no? Bueno, el teatro, en donde trabajarán en un grupo interdisciplinario, y en ese caso también hay distintos tipos de tutores. Ese es el espacio, digamos, bueno, más privilegiado de este tipo de intercambio. Después, como dice acá Carlos Mastro, dependerá de cada año, de cada consigna, porque digamos, cada una de estas consignas en función Luis, de cada año que se cursa, que la jefa, está enfocada a una problemática en particular, digamos, ¿no? Bueno, lo que dijo Luis de la tesis es solamente para la carrera de licenciatura, el profesorado no tiene que hacer un trabajo final de carrera y eso. Pero lamentablemente, perdón Luis que te interrumpa, pero la jefa pidió que a lo sumo que menos 10 le demos, así que habría que ir cerrando la sala. Buenas, en mi caso no sé nada de lectura musical en esta, bueno, ya hablaremos de eso cuando empiecen los cursos. Disculpen, pero necesitan la sala para otra charla de este tipo. Ahora lo que sigue es, dijo de guitarra, ¿no la jefa? La charla de la carrera de guitarra. Cecilia, estás silenciada.
Bueno, saludos a todos, buenos días, y disculpen que no podemos responder a las preguntas. Me parece que esas preguntas en las primeras clases del ciclo de introducción básica pueden plantearlas y no va a haber problema. Diego va a contestar todas las preguntas pertinentes, así que le dejamos encargado a Diego. Acá había un par de preguntas muy interesantes, no sé si las viste, pero que estaría bueno poder responder. Cuando tengamos la clase inaugural de taller de composición, Buenos el días. 30 de marzo, ahí vamos a poder charlar. Bueno.